Bueno, esta mañana subimos ese cerro sagrado que podemos ver eh, en el background, El fondo. en el fondo. De ahí tuvimos un buen sentido de extento de su territorio, del carácter diverso de su territorio. ¿Cuáles son las prioridades principales para el resguardo en términos de proteger, de desarrollar posibilidades de economía propia, etcétera, para este territorio? Bueno, esta es una pregunta fácil y compleja. Sí, Fácil porque se podría resumir en 3 palabras. sí. Ratificación del título colonial o de el derecho ancestral a este territorio por parte de la institución que de nuestro país tiene esta función, que es la ANT, la Agencia Nacional de Tierras. Debe ratificar los límites de nuestro territorio. Está dado en la sentencia 530 del 2016. Y por el otro lado, el saneamiento. En toda la historia, los territorios indígenas que en algún momento fueron entregados, consagrados a comunidades indígenas, fueron invadidos por gente externa, por personas que se dedicaron a negociar un poco sobre la tierra, a instalarse en los territorios indígenas, y esta expropiación o esta invasión también podríamos llamarlo a nuestro territorio fue de alguna manera legalizado por las instituciones de manera jurídica. O sea, fueron legalizadas sus escrituras públicas, sus registros ante instrumentos públicos que son las entidades que registran la propiedad civil en el país. Entonces es muy importante el saneamiento, el hacer un estudio de títulos, de todos los títulos que hay en el resguardo y determinar su legalidad jurídica y encontrar una forma entonces adecuada de negociar y de dejar los parámetros claros. Por un lado, negociar con aquellos que quieren vender a favor del resguardo esas tierras que han, sobre las cuales han constituido derecho. El Estado debe adquirirlas para entregárselas o devolvérselas al resguardo y resolver el tema de saneamiento. Por el otro lado, lo que llamaríamos nosotros entonces la ampliación. Esa es la otra. Entonces tendemos ratificar, sanear y ampliar. Ampliar el resguardo, ¿por qué? Porque esta es una comunidad, un resguardo con 4.826 hectáreas, y de esas 4.826 hectáreas, muchos de nuestros indígenas no tienen tierra, o sea, no tienen un pedacito donde construir su vivienda. Entonces tenemos 24.000 habitantes en estas 4.826 hectáreas. Quiere decir que la gente vive realmente estrecha, o sea, vive realmente sin esa capacidad de construir su vivienda, de hacer un galpón para pollos, de hacer un corral para sus cerdos, o para tener una vaca, o tener su caballo, o simplemente criar sus animales, ¿cierto? O hacer la producción de su soberanía alimentaria. No tiene esa capacidad muchas de nuestras familias, y consideramos que de acuerdo a una unidad que hay de medición de más o menos la cantidad de tierra que debe tener una familia para una vida medianamente digna, en esta zona son de alrededor de 12 hectáreas de tierra. Si habláramos de 10 hectáreas, por tener una medida un poco más fácil de hacer la matemática, pues hablaríamos de 82.000 hectáreas de tierra sobre las cuales tenemos realmente déficit. Es muy necesario que estas entidades del Estado, que el Estado entonces adquiera tierras a favor de nuestra comunidad indígena. Entonces ese es indiscutible uno de los puntos centrales. Por el otro lado, hemos tenido una serie de iniciativas alrededor de este pequeño territorio. Este es un pequeño territorio que, a pesar de estar tan estrechos, a pesar de tener tanta limitación para acceder a un pedazo de tierra donde cultivar la alimentación,
la comunidad estratégicamente ha decidido protegerle el derecho a los animales. Entonces tiene unas áreas conservadas, unas áreas única y exclusivamente para el derecho a la humanidad. O sea, tiene unas áreas que única y exclusivamente son para protección forestal. Entonces eso es muy importante. Estas áreas en estos momentos están haciendo los cálculos de manera georreferenciada, se están georreferenciando para saber con exactitud cuáles son el área de estas áreas protegidas para la humanidad. O sea, no son para nosotros, finalmente son para la humanidad, porque son áreas que no se vuelven a tocar, son áreas en las que se están sembrando árboles que no se vuelven a cortar. O sea, son árboles finalmente para la humanidad. Nos explicaron más temprano en el día de que hacia el sur, creo, había mucho más territorio que perdió este pueblo. Claro. ¿Cuáles son las posibilidades de recuperar ese territorio, en parte o en todo? Ninguna. Esta es una área que es densamente poblada por otros indígenas también que han sido de alguna manera desconocidos en la institucionalidad, y bueno, de algunos también foráneos, propietarios que han adquirido durante estos 2 siglos de alguna manera un derecho allí. Entonces sobre esa área no es muy estratégico. La ampliación del resguardo debe darse hacia zonas de los municipios aledaños, donde hay finqueros o terratenientes o personas con extensiones realmente significativas. Entonces hay ciertas áreas donde hay personas con 400, 600, 800, más de 1000 hectáreas que pueden ser significativas, ¿cierto? Una finca de 1000 hectáreas, 2, 3 fincas de esas pueden ir representando de alguna manera una posibilidad para un número importante de nuestras familias que requieren hoy tener un lugar donde construir su vivienda y un lugar donde tener un pedazo de tierra para cultivar. Y eso significa que el Estado tendría que hacer una forma de compensación a los dueños existentes de esas fincas, acordar esos territorios al resguardo. Sí, eso significa que hay una regla también, y es que no hay posibilidad, digamos, acceder a esas tierras si el finquero o el dueño o el terrateniente no está de acuerdo. O sea, lo primero es de alguna manera el consentimiento, la voluntad del propietario de estas tierras en venderlas al Estado, para que el Estado se las pague y el Estado las entregue a la autoridad indígena y la autoridad indígena entonces se las adjudique a las comunidades. La adjudicación es que tiene usted el derecho de cultivar, pero no el derecho a la tierra, porque el derecho a la tierra para las comunidades indígenas es colectivo. O sea, es de todos, pero de ninguno en particular. Sí. Entonces, me imagino que ciertas familias tienen derechos según el costumbre a los pedazos de terreno que están usando para producción, pero al mismo tiempo es propiedad es propiedad común. Hay un sistema familiar según costumbre, un sistema familiar de propiedad que no se puede vender, pero ellos dentro del sistema colectivo tienen ciertos derechos que son sujetos a herencia de una generación tras otra. Sí, hay una regla, y es el derecho jurídico a la tierra es de todos, pero de ninguno en particular. Y la institución que regula ese derecho es la autoridad indígena, el cabildo, en este caso el Consejo de Gobierno. Pero hay el respeto por el derecho a la mejora.
O sea, tú tienes el derecho a tu casa, tienes el derecho a tu palo de naranjo, a tu mata de yuca, a tu mata de caña, ¿cierto? Eso no te lo va a quitar nadie. O sea, ese derecho tiene un valor también comercial, ¿cierto? Entonces, si alguien quiere salir de su derecho, lo puede hacer a un mismo miembro de la comunidad y le pone un valor. Le dice, no, mi predio, mi mejora tiene un valor de tanto y se pueden hacer esas transacciones también entre mismos comuneros. Hay una prohibición de hacerlo a foráneos. En algunos casos se hace, pero no está, digamos, autorizado o legalizado por la autoridad indígena, ¿cierto? Digamos que esa es un poco la regla. Entonces sí hay un derecho que se transmite de generación en generación, o sea, lo que llama uno herencias. Yo tengo mi cafetal o mi cañal o mi potrero, bueno, mis mejoras, yo se las heredo a mis hijos y mis hijos a los nietos y sucesivamente. Desde el punto de vista del Estado, hay cientos de pueblos indígenas que quisieran tener amplificación de su territorio. Esto llega a ser muy costoso, ¿no? Económicamente. ¿Cuáles son los límites, cree usted, desde el punto de vista del Estado? ¿Cómo pueden la economía nacional apoye compras así a esa escala? No es muy costoso realmente y no es tampoco muchos pueblos. O sea, realmente en todo el territorio nacional hay unos pueblos que realmente tienen la capacidad de tenencia histórica de territorios ancestrales, ¿cierto? Digamos la comunidad en Amazonía, la comunidad en la sierra, ¿cierto? Hay ciertas comunidades que tienen unas áreas importantes de vida. Y el común denominador es la situación jurídica, o sea, el derecho civil, o sea, lo que llaman finalmente la tenencia jurídica de la tierra. ¿De quién es esa tierra jurídicamente? Ese es un problema que está, digamos, en todo el país, para muchos resguardos indígenas, para muchos de nuestros hermanos. Y sobre todo en el occidente, o sea, lo que es el occidente de Colombia, algunos departamentos donde hay comunidades indígenas tenemos el problema de tener poca tierra en manos realmente de indígenas. El problema es que no hay finalmente una política que sea consecuente con esa realidad a favor de las comunidades indígenas. Tenemos ese problema. Digamos, mientras algunos ministerios pueden llegar a tener más de 1 billón de pesos, la Agencia Nacional de Tierras, que es la encargada de este asunto, pues solo tiene 100.000 millones de pesos. Entonces realmente la desproporción es abismal. O sea, el recurso que realmente le asignan a la entidad que se encarga de resolver los problemas de tierra en el país es insignificante, y de ese insignificante rubro que le asignan a esta agencia de tierras, pues es mucho más insignificante la cantidad de recursos o el porcentaje de recursos que le asignan a la adquisición de tierras para comunidades indígenas o a la área de asuntos étnicos de la ANT para resolver problemas de comunidades indígenas en relación a la situación jurídica, a la constitución de resguardos, al saneamiento de resguardos o a la ampliación de resguardos. O sea, realmente es irrisorio la cifra económica que el Estado le asigna al área encargada de proteger los derechos a la tierra de las comunidades y el acceso a la tierra de las comunidades étnicas en el país. O sea, el problema está fundamentalmente entonces en una posición política, en una postura política, en la decisión política de las autoridades. Sí, sin embargo, el Estado también saca el argumento de que el crecimiento económico es necesario para el bienestar de la población colombiana en general.
y que la forma de producción de las fincas grandes contribuye más a la economía nacional. ¿Están de acuerdo con ese argumento? ¿O cómo sé que no están de acuerdo con ese argumento, pero cómo contestan ese argumento? Bueno, eso es completamente falso. O sea, la realidad es que, pues finalmente este es un país, como muchos en el mundo, que son fundamentalmente corporativos. O sea, que el gran flujo de recursos y la legislación y finalmente la parte jurídica está muy a favor de las grandes corporaciones, pues que se encargan finalmente de hacer una especulación financiera increíble a favor finalmente de sus propósitos y de sus proyectos. O sea, hay una realidad y es finalmente de cómo se manejan los impuestos en el país. O sea, las grandes empresas no pagan impuestos realmente. O sea, entonces finalmente no tiene sentido entregar el país, entregar tus productos, entregar tu riqueza, cuando realmente los réditos en términos de renta, en términos realmente de ingresos fiscales, no compadecen con relación a lo que han sacado. O sea, finalmente hay unas cadenas del negocio alrededor de finalmente todo lo que tiene que ver con el extractivismo, ¿cierto? Entonces, no es un cuento de que es necesario la gran industria agrícola, por ejemplo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hay personas en el país que en los registros pueden llegar a tener más de 200.000 hectáreas de tierra, ¿cierto? Entre ellos y sus familias. Se habla de personas que pueden tener 800.000 hectáreas de tierra. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué las tienen? Entonces son monocultivos, ganado, ganadería. ¿Qué produce el país? Y se va a mirar la renta y finalmente no compadece, ¿cierto? Las empresas extractivas, las compañías mineras, ¿cuáles son las rentas? Finalmente, ¿qué es lo que ingresa en el fisco en términos de Producto Interno Bruto de acuerdo finalmente a estos negocios y a esta apertura económica? Pues finalmente no compadece con relación a lo que se deja de proteger finalmente la economía propia, la economía familiar, el microfundio. Entonces este es un país que ha cabalgado sobre esa realidad del desarrollismo y sobre el apoyo a la agroindustria, pero finalmente lo que tiene que ver directamente con los asuntos del microfundio, como lo vemos aquí en el resguardo, no hay apoyo. O sea, estas comunidades que tienen 4 matas de caña, que tienen simplemente unas cuantas matas de maíz, para eso no hay apoyo en el Estado. O sea, el apoyo está dirigido a quien tiene plata, a quien tiene las grandes empresas productoras en caña, o en palma, o en ganado, ¿cierto? Los grandes megacultivos, pues, que por lo general son extranjeros. Entonces, la realidad económica no es de esa manera. Consideramos que es muy necesario pues equilibrar la equidad social. Este es un país, el tercer país más inequitativo del mundo. O sea, estamos muy cerquitica de Haití. Y esa inequidad es la que nos tiene en un problema serio de guerra histórica también. O sea, ahorita tenemos un proceso de paz. Se acaba de reincorporar un número importante de personas de las FARC a la vida civilizada, pero bueno, el campo de juego sigue activo, porque finalmente la realidad es que no hay apoyo ni acompañamiento finalmente a las familias, a las comunidades, y no hay voluntad de cerrar esa brecha de desigualdad social. Desde el punto de vista de relaciones interétnicas, digamos, entre naciones indígenas y grupos en la sociedad mayoritario en términos de población, me imagino que Colombia, como Canadá,
en Colombia como en Canadá, no hay ni 1 kilómetro cuadrado que no sea el territorio tradicional de algún grupo indígena. Ujú. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado con eso? ¿Cómo acomodar la realidad de una mayoría de colombianos que no se pueden identificar como indígenas, que no tienen ninguna posibilidad de formar resguardo, por ejemplo? Pero si en ciertas partes del país eh, van creando más y más resguardos, van a aparecer gente que con una memoria cultural, histórica, diciendo, bueno, esa tierra fue nuestra. Y entonces hay cuestión de, sí, yo creo que es a un nivel, me estabas contestando antes de que realmente no hay tanta gente que el Estado tiene que acomodar y en realidad no costaría mucho. Pero una vez establecido esos precedentes, ¿se dice Ajá, precedentes? sí. Eh, Ellos podrían tener miedo de que un movimiento eventualmente para convertir todo el país en resguardo indígena podría salir. O estoy... Bueno, Es producto de mi imaginación, pero... Sí, sí, sí. Pero sí hay esa visión desde la institución de Estado, ¿cierto? De que es peligroso finalmente seguir promoviendo el apoyo, el acompañamiento al derecho étnico porque pues pueden haber nuevas reivindicaciones étnicas o territoriales. Yo lo que creo es que un país democrático y un país garante de derechos, un país que realmente le interese proteger los derechos de las comunidades, finalmente la autodeterminación de su gente, que le interese cerrar la inequidad, tiene el camino hecho. O sea, tiene el camino hecho. O sea, el problema finalmente es la tara mental, política que hay en una serie de dirigentes que se han dedicado a acumular. O sea, hay personas que se han interesado fundamentalmente en acumular y no importa finalmente lo que esté sucediendo en el país porque viven por lo general por fuera. O sea, viven fuera del país y en su gran medida pues la guerra que vive el país pues fundamentalmente se vive en las comunidades. O sea, no se vive en las zonas exclusivas de las grandes ciudades. O sea, se vive en los campos donde vive la gente más humilde. Entonces lo que hay finalmente es pues esa negación al derecho étnico, esa negación a las comunidades. Entonces finalmente las comunidades vivimos también unas realidades y es sálvese el que pueda. ¿Cierto? Entonces cada resguardo, cada comunidad, cada organización busca el mejor mecanismo como de buscar el mejor acompañamiento, el mejor espacio, la mejor posibilidad también de vida frente a esa realidad que le ofrecen sus gobernantes, ¿cierto? Entonces es buscando formas de proteger finalmente a su pueblo, a su organización, finalmente a esta expoliación que se mantiene. La relación interétnica pienso que cada vez mejora, o sea, cada vez hay mejores relaciones, tanto entre las organizaciones indígenas como entre los mismos pueblos indígenas, como entre los pueblos indígenas con otros, con los afro, con los campesinos. Como siempre, ¿cierto? Hay en unas partes que los matices pueden ser menos claros que en otros, pero en general, digamos que a comparación de otros tiempos, hay mejor organización hoy, hay mejor capacidad de alianza y hay mejores posibilidades finalmente de hacer cosas de manera conjunta. Y hay mejores posibilidades también de reivindicaciones organizadas hacia el Estado. Entonces, pienso que cada vez tenemos mejores posibilidades finalmente de reclamarle al Estado y pues hay una necesidad imperiosa y es de insistir en que esa
relación no sea tan desigual entre lo que son las expectativas y las exigencias, los reclamos, los sueños de vida de miles de comunidades y el Estado o el gobierno, ¿cierto? Las instituciones de Estado y de gobierno. Bueno, es una nota optimista. Sí. Y ha sido una inspiración realmente para mí personalmente compartir su experiencia y su perspectiva. Gracias. Bueno, muchas gracias, Colin, a usted por estar en nuestro resguardo y bueno, al CICADA por compartir con nosotros, por acompañarnos en esta lucha histórica. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder ser socios del CICADA y poder estar en esta alianza y en este acompañamiento. Bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias.